Tema de migración, vamos a hablar también sobre tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la reforma educativa. Hay varios temas para esta noche, por lo que le agradecemos que nos acompañe. Está con usted Juan María Naveja, Diego Petersen, Jorge Rocha y su servidor. Y si les parece, empezamos con la columna que publica hoy el diario El Financiero de Raimundo Rivapalacio, que titula Amor y paz no bastan, sobre el tema migratorio, el momento en el que estamos pasando. En este momento una situación complicada donde tenemos una frontera sur que parece que está completamente descontrolada, donde están entrando todos los días decenas y decenas de migrantes y que, bueno, ha habido ya un carteo a través de redes sociales entre el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la consulta que hiciera allá en Poza Rica para ver si le tenía que responder y cómo responderle al presidente Trump. En fin, hay una serie de eventos al respecto. Lo que es una realidad, dice Raimundo Rivapalacio, es que ha habido una política errática hasta el momento, no clara, en el tema de migración con los migrantes centroamericanos. Juan María. Raúl, ¿qué tal? Jorge, Diego, hola, buenas noches. Amigos que nos acompañan. Creo que es uno de los temas que menos se analizan correctamente en México. Pero no solamente eso, lo grave es que es un gobierno que no lo entiende. Si me permiten, un rápido desarrollo de lo que pasa con el tema migratorio en este momento. El primero es que reconozcamos que hay una crisis humanitaria en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Primero admitamos eso, gobiernos corruptos, gobiernos que no han sabido controlar, pandillas, es decir, un problema humanitario grave que obliga a la gente a salir de esos países y a buscar mejores condiciones de vida. Ese es el primero. Segundo, unas condiciones que facilitan también el ingreso a los Estados Unidos, que la facilitan pero que luego la complican. ¿Qué es lo que está sugiriendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo? Que los 200 kilómetros del Istmo de Tehuantepec se conviertan en una frontera intermedia en donde México contenga la llegada de los migrantes. Eso desde hace mucho tiempo lo han querido hacer. ¿Por qué es tan grave ahora? Porque estamos hablando de que pudieran ser más de 1 millón de personas que quisieran entrar por año a los Estados Unidos. En febrero llegaron 76,000. En marzo fueron 92,000. Casi 100,000, sí. O sea, va creciendo constantemente el problema. ¿Por qué es grave y por qué superó incluso al propio Trump, que ha hecho de la migración su lema de campaña, y al propio presidente López Obrador? Porque hay el temor de que empiecen a entrar sirios, pakistaníes, afganos, es decir, que haya terroristas dentro de esas caravanas y México dando un ingreso libre y que cuando llegan a la frontera pues se convierten en un problema. Si el gobierno de López Obrador supone que los terroristas solo buscan Estados Unidos, no. Estados Unidos tiene embajadas y consulados en México en donde pueden crear terror. Es decir, es un problema múltiple, pero luego viene la parte humanitaria, en donde también nosotros tenemos un problema serio. Tenemos 12 millones de mexicanos que no tienen una condición legal o de papeles en Estados Unidos. Son cerca de 30 millones de mexicanos hablando de generaciones pasadas, o que tienen antecedentes de ser mexicanos. Es decir, tenemos un problema grave que no se entiende, que no se comprende y que, como dice Raimundo Rivapalacio, el presidente López Obrador ni él lo entiende, ni sus asesores lo saben orientar en esta materia. A mí lo que me preocupa es que no hay una política tal cual, es decir, ¿cuál va a ser el papel de México? Por un lado, no queremos ser, digamos, el país tercero, ¿sí?, donde los migrantes están mientras el país de destino decide si los acepta o no. Porque eso va a crear en la frontera norte, digamos, una gran, de hecho ya hay, en Tijuana empieza a haber problemas, sobre todo con ese grupo de haitianos que llegó hace como un año, la última caravana que llegó a Tijuana, empieza a haber problemas con qué haces con ellos, porque finalmente tienen que sobrevivir en ciudades que no tienen capacidad de dar la atención humanitaria y no tienen ayuda ni federal, mucho menos de Estados Unidos, para atender a los migrantes. Y por otro lado, tú no puedes cerrar la frontera sur simplemente para resolver el problema a Estados Unidos. México tiene
que tener su propia forma de atender y entender el problema migratorio, que dice, pues aquí vienen de paso y bienvenidos sean de paso, ¿no? El problema es que se quedan y tarde o temprano esto va a explotar. ¿Qué opciones tiene México? Lo que dice ahí claramente Raimundo es, uno, hacer lo que siempre ha hecho, es decir, tener un discurso de apertura y una acción rudísima y muy, digamos, lejana, por lo menos a lo que es la aplicación de derechos humanos, ¿no? Es decir, ser muy rudo en la contención y muy laxo en el discurso. Me parece que eso nos ha llevado a una condición donde no resuelves el problema y a la larga termina reventando por el problema de derechos humanos y de que los migrantes se vuelven carne de cañón del crimen organizado, que me parece que es el peor de los escenarios. Sí, a ver, para mí el tema tiene que ver con un asunto muy añejo que se ha criticado desde el mundo académico desde hace muchos años, que es que México, y retomo lo que dice Diego, no tiene una política propia frente al tema migratorio. Y lo que ha hecho en mucho tiempo, lo que hizo fue hacer el trabajo sucio, así se le decía, de Estados Unidos para hacer estos procesos de contención. Lo que muchos esperábamos de este nuevo gobierno es a ver si ahora sí se crea una política propia donde conjugas, obviamente, el tema de la relación con Estados Unidos, metes en el paquete el asunto de nuestros migrantes en Estados Unidos, metes obviamente una lógica de derechos humanos, porque concediendo todo este tema de la crisis humanitaria, y entonces ahora sí generas una política propia donde además el otro tema que no se ha hablado aquí y es muy importante es el asunto del Instituto Nacional de Migración, que también en este momento tiene un papel muy chicloso, no se sabe para qué está, para qué sirve, y que es el que tendría que empezar a operar esta política propia de México. Ahora, el asunto por supuesto que está complicado porque hay dos elementos que lo están, digamos, exponiendo de esta forma. Uno es las próximas elecciones de Estados Unidos. El asunto electoral en Estados Unidos. Juan María Naveja, que por supuesto Trump lo utiliza como un asunto electoral, y la otra es este amago de la no firma del nuevo tratado de libre comercio. O sea, tú tienes dos elementos que te hacen que el asunto se vuelva todavía más complicado, y sí, concuerdo con al menos lo que se ha dicho hasta ahora, de que el gobierno de López Obrador hasta este momento no tiene una claridad de por dónde avanzar, y además se tendría que trabajar en una política propia ya de largo plazo, ¿eh? O sea, que empecemos a implementar, porque esta es una ausencia por lo menos de 2 sexenios, ¿eh? Claro. Donde no ha habido claridad en qué papel tiene que jugar México en este escenario, y además cuál tiene que ser la relación con los gobiernos centroamericanos, ¿eh? Claro. Que esos tal cual se lavan las manos y dicen adiós. Porque además ha habido irresponsabilidad, Jorge. No solamente este gobierno, los anteriores también, porque antes el problema era nuestro, eran nuestros migrantes que querían entrar a Estados Unidos. Hoy los mexicanos son menos los que quieren entrar que los que están saliendo, que los que están regresando. Luego, fíjense ustedes, hablan Kushner, el yerno de Trump, y el presidente López Obrador, y acuerdan, según esto, 10 millones de dólares para activar programas sociales. Y el viernes Trump anuncia retirar 500 millones de dólares de apoyo a los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica. O sea, ni ellos mismos se están poniendo de acuerdo, ¿no? Claro. Pero de lo que decía Jorge, podemos estar de o no de acuerdo con la posición que tenía Jorge Castañeda cuando era canciller, pero él lo tenía muy claro, decía, a ver, tenemos 2 opciones, o nos integramos al norte o nos integramos al sur. Si nos integramos al norte, lo que tenemos que hacer es cerrar el Suchiate, ¿no? Y darle certeza a Estados Unidos de que vamos a cerrar el Suchiate para entonces tener nosotros un libre tránsito de mexicanos a Estados Unidos. Y eso lo dijo en el 2000, ¿no? O sea, ya se anticipaba que venía este problema. Hace ¿no? 2 décadas. Hace 2 décadas, sí, 18 años exactamente. ¿no? La enchilada completa. La enchilada completa famosa. De ahí para acá no ha habido ningún otro secretario que tenga una posición, que podamos estar de acuerdo o no, una posición clara, ¿no? Y ahorita el gran ausente en esta discusión es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. No hay claridad de qué quiere México en su política internacional. Y entonces queremos quedar bien con todos, estamos quedando mal con todos. Sí. Ahora, se ha incentivado con estas visas de trabajo humanitarias que ha ofrecido el gobierno mexicano, que habla de 80,000 visas de trabajo
para de alguna forma Para garantizar 1 millón que se esperas. quede. Aquí el tema es que esas personas tampoco su objetivo es quedarse en México. No. Y entiendo, ¿por qué esta frontera de 200 kilómetros del Istmo de Tehuantepec? ¿Por qué no hacerlo en la frontera con Guatemala? Porque es más controlable, Raúl, porque ahí no te implica Belice, Guatemala, son nada más 200 kilómetros donde tienes que sellar, por así decir, el ingreso, el libre flujo. Son es 2 el carreteras y 2 vías de tren, y lo demás es, No, es un- muy Es un agresivo. trecho continental, es el más pequeño después del canal de Panamá. Así es. Esa es la razón. Sí, Y- pero ahora estamos hablando que el gobierno mexicano está, por un lado, incentivando a través de estas visas de trabajo, ¿sí? Que eso es lo que lo acusan, de que primero está fomentando, vénganse, y luego, ¿qué hacemos con esa migración? Pero además la lectura es equivocada, Raúl. Si en una zona del país hay desempleo, es en el sur. Así es. Y estás hablando de darles empleo a los centroamericanos en la zona sur. En el caso de Jalisco, tenemos constancia de cuántos oaxaqueños vienen a trabajar en la agricultura, en el hogar, están en múltiples lugares. Pero aquí viene un asunto de seguridad nacional que hoy trata el presidente López Obrador, que es el flujo de armas. Y ahí hay que decir que cada país tiene que asumir su responsabilidad, porque dice López Obrador, en Estados Unidos se activó la venta de armas en la frontera, pues sella la tuya. La responsabilidad de México es evitar que entren las armas, como la de Estados Unidos es evitar que entren las drogas, que es la que tanto se queja Donald Trump, ¿no? Cada quien sus responsabilidades. Y en este caso de seguridad nacional, México tendría que saber quién es la persona que está entrando, con visa humanitaria o con lo que sea. Y no hay un censo claro para saber quiénes son las personas Sí, que... ahora, para Donald Trump este escenario electoralmente es ideal, ¿eh? Claro, O sea, porque que se le genera va a esta ayudar crisis, para genera el miedo, pues claro. y claro que eso Déjame especular, fomenta Jorge. Mira, a sus votantes. En octubre hubo una reunión, todavía no se daba la segunda caravana, ya se había dado la de hace exactamente un año. Se reúnen el vicepresidente Pence y los 3 presidentes de Centroamérica. A los pocos días empiezan las caravanas. ¿Quién fue el beneficiario? Donald Trump. O sea, al final de cuentas, estas caravanas, Claro. a quien le están dando la razón es a Trump, porque los canales ya vimos el tamaño de la ignorancia, Claro. ahora que nos cedieron todo el sur, el México No, bueno, Sur. A ver, es normal. Claro, ¿Sí? pero ese es el tamaño de la ignorancia que la gente cuando ve esas caravanas Bueno, de 5 o 6 para los mil, que no están enterados, platícales que la cadena Fox puso 3 estados de México, Tres países de México, Salvador, Honduras y Nicaragua, ¿no? así es, o sea, sea, se va es a gravísimo, dejar de gravísimo. brindar apoyos a 3 países de México y es lo que decía la cadena Fox, 30 segundos duró esa pleca. Como fue el del Día de los Inocentes de allá, algunos hasta lo tomaron de broma, ¿no? No, pues no, Claro. eso fue ayer. A ver. Pero bueno, pero en este caso, perdón Diego, lo que habría que subrayar es que para el estadounidense que ve una caravana de 5 o Sí. 6 mil, se la crea Trump cuando dice Claro. hay una crisis de millones de centroamericanos que ya están en la frontera queriendo entrar. Si a esto añades que efectivamente los centros de atención están ya rebasados en Saturados. toda la frontera. Diego hablaba ahora de Tijuana, pero ahora estamos hablando que hay problemas en toda el área de Tamaulipas en donde se combina con la parte de drogas. En el área de la pequeñita de Nuevo León también lo hay. La parte de Baja Chihuahua. California, Chihuahua, o sea, Ciudad Juárez y todo ya las Sonora. grandes ciudades, El Paso, Nogales, bueno, Ciudad San Luis Juárez, río Colorado. Matamoros, Reynosa, Tijuana, están teniendo ya problemas con el flujo migratorio. ¿Ustedes conocían Algodones? Bueno, Algodones, Baja California. ¿Saben ustedes cuántas clínicas dentales tiene? No, montones. 15,000 clínicas dentales. Que están Porque cruzando. son los estadounidenses que van a que les Claro. atiendan los dientes. Ahora, eso- ¿es posible el cierre de fronteras, lo que ha amenazado el presidente No, Trump? O sea, porque eso era un harakiri porque Claro. atenta directamente contra estados que además son muy republicanos, como Texas, ¿no? Ah, sí. A ninguno de los dos le conviene el cierre de las fronteras. O sea, claro que le da un gran golpe a México, pero le da un gran No, pero golpe a también todo es el sur de un- Estados es un Unidos. autogolpe, claro. Entonces, eso no va a pasar y Trump estaba esperando la señal de México para decir, ya se portaron bien, no voy a cerrar la frontera. Así es. ¿Qué fue lo que Que de pasó? todos modos no lo iba a Hoy. cerrar, ¿no? ¿Qué es el tuit de hoy? No, que además es muy difícil hacer este proceso. Y fíjate, en toda esta regularización de un proceso migratorio completo, también hay que ver todas las personas centroamericanas que a diario pasan a México a trabajar
en el campo del sureste, que van y vienen. Es muy porosa, Sí, pero, sí. pero a trabajar o a vender en las, en las zonas arqueológicas. Sí, sí. A mí me tocó, cuando visité, darle raid a unas mujeres que me vendían artesanía. ¿Y a dónde van? Aquí a Guatemala. Le dije, bueno, pues, yo, no, por aquí pásese. Pues, entramos a Guatemala, las dejamos en su casa y regresamos. Es porosísima la frontera. Esa frontera tiene una vida propia. Y que la verdad Todas. es que la línea cosa, digamos, Es que un está en el invento. mapa, pero la vida Es como la de Colima, cambia, es como la de claro. Colima y Jalisco. Y eso se tiene que Es porosa. dar certidumbre jurídica. Y para que tengan una idea también nuestro auditorio, imagínense ustedes lo que es la frontera de Estados Unidos y México. Hay 1 millón de cruces diarios. Todos los días. Todos los Sí, días. está impresionante. Hay un flujo comercial de cerca de $500,000 diario. 10 estados, hablaba Diego de la importancia de Texas, 10 estados de los Estados Unidos dependen del intercambio comercial con México. Es decir, cerrar la frontera era una locura. ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos para opinar. Papi, ¿me prestas tu tablet? Claro, mi amor. Gracias. Pa, ¿me prestas tu chamarra? Por supuesto, cariño. ¡Gracias! Oye, pa, ¿me prestas el refractario? Sí, claro. Gracias. Sabemos que hay cosas que te cuesta trabajo soltar. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y llévate un refractario al instante. Hay 5 para ir armando tu kit. Santander, somos el banco serio. Conocimiento, información y comunicación, profesionalización, administración, dirección estratégica, capital humano, pymes, crecimiento, emprendedores, innovación. Yin TV, sábado 22 horas, el canal es TVC. Deme una prueba, pues. ¿Así? Sí. 2x4. 12. La Colonia, sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Temas de interés, analizados a profundidad. El presidente y las Fuerzas Armadas viven un romance inesperado. El porqué de los sucesos más relevantes. La gente también tiene presencia, aunque minoritaria todavía, en la Ciudad de México. Y el tema es... Conduce Enrique Tusein, viernes 17 de la noche, en TVC. Los enfrentamientos no son normales. No te acostumbres. Tenemos para ti la crónica de las noticias de la semana en el radar de Mega Noticias TVC, viernes 10:30 de la noche, por TVC. Otro tema, la reforma educativa, la coordinadora, el sindicato de maestros. Hoy es tocado el tema por Salvador García Soto en su artículo del Universal que se llama La coordinadora manda en educación y en 2 poderes. Y aquí hace referencia el columnista de que la coordinadora ha logrado todos sus objetivos ante un debilitamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la coordinadora ha venido poniendo las condiciones para la próxima reforma educativa. ¿Qué les Antes parece? de que el maestro Jorge nos dé cátedra, la parte social, un abrazo y felicidades al paisano Salvador García, que acaba de cumplir 50 años y su columna 20 años. Así que Chava García Soto, que es un tapatío, va un abrazo a todos nosotros. Fíjate que yo lo que más lamento en este escenario de la reforma educativa es que se está volviendo a repetir lo que pasó hace 6 años, y es que la educación como tal no es la que se está discutiendo. O sea, no estamos hablando del modelo educativo, no estamos hablando de las materias que parece se van a incorporar en los nuevos contenidos de educación básica, no estamos hablando de qué tipo de perfil de profesores se necesitan para mejorar la calidad de este país. Esos temas que son los que deberían de ser la centralidad de una reforma educativa, una vez más están ausentes, y es lo que yo más lamento de este proceso. Lo que estamos viendo son los estiras y aflojas entre los poderes
para ver cómo sacas o cómo obtienes más, digamos, Más plazas. más renta política. Y el tema central para mí es el de las plazas, es decir, ¿quién tiene el control de las plazas? ¿Quién las da? ¿Quién las otorgan? Y por supuesto que para los sindicatos, para su reproducción es fundamental tener el control de plazas. Por eso esta movilización de la coordinadora. Y sí, yo sí coincido, digo, no estoy tan claro de que ahora la CENTE esté desplazando al CENTE, eso me parece que es una extrapolación de análisis, pero es cierto que la CENTE se volvió a aglutinar y está teniendo mucha fuerza, eso sí no se puede negar, y es cierto que la CENTE, después del primer descabezamiento de la maestra Gordillo y luego de la destitución de Juan Díaz, todavía no se termina de reacomodar. Eso sí creo que es cierto, yo creo que no es una situación que va a ser permanente. O sea, se fortalece la coordinadora y se debilita el sindicato. Se debilita, pero por este proceso, digamos, de reacomodos internos, que yo creo que no va a suceder. Por eso no estamos viendo al CENTE con tanto protagonismo. Y yo creo que a Andrés Manuel le urge que el sindicato vuelva digamos, a aceitarse, ¿quién ¿no? sabe, Jorge? Yo creo que la CENTE ya le tomó la medida. Porque aquí estamos hablando de la CENTE de Oaxaca, que es la que ha tomado la Cámara de Diputados y que ha imposibilitado el avance sección 22 de la discusión. Y hace un mes estamos hablando de la CENTE de Michoacán, que ya otra vez está tomando 8. Vías del tren, pero cuando el presidente de la República dice, denle lo que están pidiendo, de alguna manera estás abriendo, porque Diego decía hace un momento, no había prisa, porque ya todos los partidos estaban de acuerdo, ya la reforma educativa estaba prácticamente acordada. Es que es un proceso muy curioso, porque primero, a ver, la señal que manda el presidente al poner a Esteban Moctezuma de secretario, ¿sí?, es que, ahora sí, en palabras de él, manda a un conservador, visto desde la CENTE, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿cuál es por un lado dice, vamos con los maestros en la reforma, pero manda a alguien, digamos, que hay que acordarnos que fue subsecretario con Cedillo cuando esa reforma educativa y la descentralización de la educación. La segunda cosa que es, aceptan entrar a un proceso de diálogo sobre la iniciativa del presidente y construyen una iniciativa de consenso donde el único que no está en el consenso es la CENTE. Pero el problema es que la CENTE tiene 40 diputados, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia de López Obrador? Me da la impresión, tratar de dividir a la CENTE, o sea, jalar ya algunos de la CENTE más hacia Morena, ofreciéndoles futuro político en Morena, pero no han logrado los votos suficientes. Pero cada que ganan votos cediendo a la CENTE, pierden lo de la oposición, PAN, PRD, MC. Entonces, por eso entraron en un impasse. Por eso ayer que Mario Delgado dice, es que ya no tenemos prisa, cuando era la principal urgencia del presidente, derogar la mal llamada. Pero además es mentira. Claro. Es mentira porque sí hay prisa. Claro que hay prisa, pero a lo que vieron que están atascados y que les pararon todo. Porque hay prisa por el país, porque están pendientes, fíjense. Pero de acuerdo. Pero una prisa que lleva 40 años no es prisa. De acuerdo. Pero, y donde no se está discutiendo la educación. Pero es que si no van a poder sesionar, ¿cuántos días le quedan al periodo? Que es nada más abril. ¿Y qué queda pendiente? Las leyes de la Guardia Nacional. Sí, las leyes secundarias. Las leyes secundarias de Guardia Nacional. En todo caso, la reforma educativa. Viene la elección de Puebla y Baja California, más 6 estados que tienen elecciones. Y la laboral, que ya los demócratas dijeron que si no hay ley laboral que les convenza, no hay tratado. Porque ahí es otro problema, Diego. La barrabasada que cometió este gobierno al mandar a negociar a Estados Unidos, a la secretaria de Economía y a la secretaria del Trabajo, cuando ni siquiera sabes qué es lo que quieren mover el Tratado de Libre Comercio, que ya no tiene ningún sentido estarlo tocando. Le abres a los demócratas y adiós tratado, ¿eh? Yo creo que el tratado es otro tema, pero está secuestrado por la elección de Estados Unidos. Tal cual. Difícilmente lo vamos a ver firmado y Trump va a tener que optar entre cancelar todo o quedarse con el anterior, lo cual va a ser muy complicado. Pero volviendo a la parte educativa, yo sí creo que, digamos, se les hizo bolas el engrudo porque la CENTE no va, lo que se escucha en las manifestaciones no es lo que está en negociación. Lo que está en negociación es el control de plazas y si el Estado cede ahí, no hay reforma posible, ¿no? Hay dos cosas que me parece que son irrenunciables.
digamos que el derecho a la educación es del niño y que el Estado es el que tiene la rectoría. Si no tenemos esas dos cosas, cualquier reforma, la que sea, no va a funcionar. Claro, pero sobre todo yo creo que lo que mencionas, la coordinadora está peleando por plazas, por pase automático y rechazar una acción punitiva en contra de una evaluación, que me parece que son cosas que se habían logrado con lo poco que había entrado en el tema de la evaluación de los maestros, su capacitación y desde luego poder tener puntos de parámetro para poder medir. Es que sabes que el tema de la evaluación. La parte vital del mantenimiento de un sindicato fuerte en educación en México es el control de la plaza. Claro. Ellos saben que si ceden en eso, se van a empezar a morir. Claro. Y van a tener que empezar a generar un trabajo verdaderamente sindical, que significa que frente al patrón yo exijo más derechos, pero obviamente yo no soy el que me encargo de distribuir los derechos. De distribuir los derechos, exacto, ¿no? O sea, los pondría en una posición completamente distinta, tanto a la coordinadora como al sindicato. Y la otra, nacional, si en la reforma laboral hay una cláusula que es clave, que no se animaron a tocar PRI y el PAN hace 6 años, un poquito más, ya 7, perdón, con la reforma laboral que se hace al final de Calderón, que es 2 temas fundamentales en los sindicatos de gobierno. El descuento por nómina de las cuotas sindicales y que se haga libre la cuota sindical. Eso anula a los sindicatos. Claro. Y la otra, que tengan el derecho a correr a un empleado por no estar de acuerdo con el sindicato, ¿no? Ahora, lo cierto es que ahora se mantiene la reforma de Peña Nieto, la reforma educativa de Peña Nieto. Si ya la estás abriendo, entonces, como sociedad, Jorge enumeraba una serie de temas. Yo me pregunto, a ver, los municipios y su responsabilidad frente a los planteles, los estados y su responsabilidad frente a la educación, los padres de familia, ¿qué participación están teniendo en esta reforma educativa? Es decir, ya abriste la puerta, pero el problema es que el presidente es el que sigue marcando la pauta. Él habla, la evaluación es punitiva, la evaluación es prohibitiva, pues tú eres maestro, Jorge, y puedes hablar. Es punitivo, me consta. Sí. Entonces, ¿qué tanto la evaluación? Y luego la otra, que un muchacho que termina la normal automáticamente tenga plaza, o sea... Eso, a ver, fue una situación particular con Lázaro Cárdenas, ¿sí? Para las normales rurales, porque necesitabas maestros para el campo. Claro. 1930. Es que no había maestros, no había maestros. Hoy lo que quieren es mantener eso, porque eso les da, como no hay trabajo, pero tienen plaza, ¿no? Entonces se pueden dedicar a otra cosa. ¿A qué se dedican? A la grilla. No, y ¿sabes qué? Y todavía peor aún, a ver, en este país el grueso de la población va a ir transitando ya de la educación básica a la media básica, es decir, lo que vamos a necesitar dentro de 15 años no son profesores de primaria, no, son profesores de secundaria y de preparatoria. Claro. Este tipo de procesos sociales de amplio calado, absolutamente nadie está hablando del asunto, ¿eh? Cosas que a mí me parecen trágicas. Yo creo que sí se discuten, pero no llegan a plasmarse en las leyes. Claro. En la planeación. Vamos a despedir TVC, seguimos en Megacanal desde luego con más información luego de la pausa. Papi, tengo calor, ¿puedo abrir la ventana? Hay mucho smog, te puede hacer daño respirar. ¿De dónde viene el smog? De los coches, como este coche blanco que está aquí adelante. Mira cómo contamina. ¿Y el verde, papá? También contamina. ¿Y los azules? También. ¿Y los rojos? Contaminan. ¿Y el nuestro? Afina tu vehículo. Con tu ayuda, Jalisco respira. Papi. Gobierno de Jalisco. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. 100 palabras de Carlos Ramos Parilla. Al pie de una pirámide, el presidente informó del envío de 2 documentos, uno a la monarquía española, el otro al Vaticano, uno al rey y el otro al Papa. El tabasqueño pide aclaraciones y disculpas a 498 años de historia.
La casa le respondió de forma diplomática, puntual, seria, cortés y con estatura. Se le olvida al presidente que con las carabelas españolas llegó la imprenta, la Real y Pontificia Universidad de México, la fe, la religión, el acero, la ciencia, la arquitectura. Se sabe que la idea fue de Beatriz Gutiérrez Müller, quien además de esposa del Ejecutivo es coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la Iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México. Y preguntamos, ¿cuáles fueron los canales diplomáticos empleados para hacer llegar la correspondencia? ¿Fue a través de las embajadas? ¿Dónde está Marcelo Ebrard? ¿Por qué hay tanto empeño por llevar al despeñadero la reputación de nuestro país? ¿Qué manera de dilapidar la interesa de todos los mexicanos? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. Scandal, las mejores historias de intriga están en XView de Megacable, disponibles como, cuando y donde quieras. Con XView ya nada es igual. En Megacable, tu tarjeta trabaja para hacerte ahorrar. No importa si es crédito o débito, regístrala para que ella haga los pagos por ti y recibe la mejor tarifa de pago oportuno todos los meses, sin plazos forzosos ni compromisos adicionales. Tráela hoy mismo y te daremos sin costo Fox Premium. Así que apúrate, trae tu tarjeta y de inmediato comienza a ahorrar. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. Los Oscar de 2016 fue presentada por Jimmy Kimmel. El premio a la mejor película fue para Moonlight, que fue galardonada después de un error de organización, cuando los actores Warren Beatty y Faye Dunaway, encargados de proclamar la ganadora, leyeron un sobre equivocado dando por vencedora a La La Land. Esta fue la primera ocasión en los 89 años de historia de los premios que se produjo una equivocación al entregar una estatuilla. Moonlight es una película estadounidense de género dramático estrenada en 2016, dirigida y escrita por Barry Jenkins. Está basada en la obra teatral semi-autobiográfica de Tyrell Alvin McCraney. El reparto principal está compuesto por Trevante Rodas, André Holland, Janelle Monáe, Naomi Harris y Mahershala Ali. Narra la infancia, adolescencia y madurez de Kyron, un chico afroamericano huérfano de padre que crece en un suburbio deprimido y conflictivo de Miami. La película muestra las dificultades que Kyron tiene para relacionarse con las personas de su entorno y cómo afronta su desarrollo afectivo y su homosexualidad. Moonlight es la primera película de temática LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, con un reparto íntegramente compuesto por actores y actrices de raza negra, y es el segundo filme con menor presupuesto merecedor de los premios Oscar en la categoría de mejor película. Para ti, que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Megacable Empresas. Ya que con nosotros obtienes la mayor velocidad de Internet, telefonía totalmente ilimitada, facturación electrónica, tu propia página web. Lleva el control de tu contabilidad con un solo software, Kroll, y la mejor televisión. Hasta 30 megas y telefonía ilimitada por $479 al mes. Megacable Empresas, tu mejor negocio. Arriba Corazones, un programa de revista con temas de interés para usted, conducido por Cecilia Neri y su equipo de colaboradores expertos en la materia. Acompáñalos de lunes a viernes en vivo, de 11 de la mañana a 1 y por la tarde en sus repeticiones por Megacanal. Arriba Corazones. En Megacable, tu tarjeta trabaja para hacerte ahorrar. No importa si es crédito o débito, regístrala para que ella haga los pagos por ti y recibe la mejor tarifa de pago oportuno todos los meses, sin plazos forzosos ni compromisos adicionales. Tráela hoy mismo y te daremos sin costo Fox Premium. Así que apúrate, trae tu tarjeta y de inmediato comienza a ahorrar.
continuamos para opinar. Hay temas todos los días, el presidente da temas, si no es tema migración, si no es el tema el regaño a algún medio de comunicación, algún fifi, en fin. Pero hay uno que de alguna forma quedó y se ha querido interpretar de diversas formas, que es, tú decías, Diego, que se le salió al presidente al querer hacer una analogía entre los pobres que requieren apoyo y los animalitos. Y terminó haciéndose pelotas y comparando a los pobres con animalitos, ¿no? O sea, equiparándolos con mascotas, lo cual que yo creo que es un lapsus. O sea, si vemos el discurso de López Obrador sobre la pobreza, pues no tiene nada que ver con eso. Más bien muestra que es un lapsus de alguien que habla tanto que terminará equivocándose irremediablemente. No se puede estar 3 horas todos los días frente a los micrófonos, a veces más, y no decir tonterías, ¿no? Y lo que le está pasando últimamente es que las tonterías empiezan a ser cada vez más frecuentes, se agota el presidente y se agota el discurso, porque cuando el discurso ya no corresponde con la realidad, entonces ahí empieza realmente digamos, a tener problemas en manejar el país solo con palabras. Gobernar, el discurso es fundamental, el discurso, aquí está Juan María, que es el que sabe de eso, ¿no? Pero no basta. No se puede hablar todos los días. O sea, todos los mandatarios necesitan tiempo para prepararse. Y el presidente tiene más de una semana que todos los días da un derrapón. Para usted que nos está viendo y no sabe qué es eso de los animalitos, el presidente de la República estaba hablando de los programas para los pobres. Y dice, pues es que los pobres son como los animalitos, ¿no? Que si les das, pues hay lealtad, ¿no? O sea, regresan. Y fue totalmente desafortunado. Tienen sentimientos y hay que darle hay que llevarles a la mascota, ¿no? Entonces, pero como eso, Raúl, vienen también una serie de errores del presidente, lo que pasó en el estadio de los Diablos Rojos, lo que pasó en la frontera con periodistas a los cuales descalificó, pues, lo que hace hoy descalifica a Banco de México y Hacienda. O sea, todos los días viene cometiendo errores. ¿Por qué? Por esa sobreexposición en la cual está presente el presidente de la República y que, bueno, está generándole, hoy leía por ahí, no sé qué tan, ni de dónde venga esa encuesta, pero que habría caído 9 puntos en un mes, no sé dónde venga, lo leí por ahí. Hasta que no sea una encuesta pública, mejor no nos metamos en los. Pero también es normal, o sea, cuando estás tan arriba solo te queda caer. Claro. Claro, a ver, en el caso de López Obrador, yo sí creo que es un asunto bastante desafortunado. A mí lo que sí me llama la atención es, si uno hace un análisis de política social, obviamente hay una que tiene que ver con este asunto de las entregas que le llaman no condicionadas, para todo el mundo universalizando, pero donde no se ve claro el componente de desarrollo. Esa es la parte que, al menos si tomamos en serio este derrapón, denota la política social, al menos del presidente. Yo no sé si la secretaria del Bienestar tiene esa misma concepción, que yo creo que no, pero al menos esto sí denotaría que López Obrador, su política social, la que él tiene, la propia, es una política conservadora. ¿Y en eso qué significa? Que se traduce simplemente en la transferencia de recursos del Estado a la persona, pero donde no hay ningún tipo de mecanismo que ayude o facilite que esas ayudas tengan una traducción en una lógica de desarrollo, que obviamente las políticas sociales más avanzadas sí generan incentivos, digamos, de una u otra manera, a lo mejor no condicionado, porque yo creo que lo condicionado también tiene severos problemas, pero donde sí genera ciertos incentivos para decir, a ver, sí, hay esta ayuda que se da, pero tú vas encaminando a que la gente que está en una situación de pobreza salga de ella, porque ese es el objetivo. Digamos, el objetivo, no es una reproducción de la pobreza, es cómo estas ayudas ayudan precisamente, valga la redundancia, a que la persona transite a un estado distinto. Ese es el objetivo de una política social de avanzada. Y no está claro cuál es, o sea, exacto. No hay un solo discurso del presidente donde diga cómo se imagina el país en 20 años con esas políticas, qué efecto van a tener. Eso no lo hay. Sí, que eso lo vamos a saber cuando empecemos a medir si efectivamente hay reducción de pobreza y reducción de desigualdad. Claro. Pero eso, bueno, todavía no tenemos la manera de medirlo, pero ahí es donde vamos a ver, Pero a esta altura ya hay
ancianos, personas de la tercera edad, empresas que no quieren entrar a los ninis, es decir, hay también vacíos que nos dicen que los programas no han entrado en operación a cabalidad, y esto empieza a generar una inconformidad. Publicamos la semana pasada que el programa de becas para el empleo, donde se supone que la gente va a capacitarse, como las empresas, muchas empresas grandes no quisieron entrar, muchas por miedo a que les metieran algún esquirol. Cuando empieza el nuevo sindicalismo bravo, también se cierran muchas las empresas, y entonces hay gente que está capacitándose en autobaños, ¿no? Para salir, ¿qué? ¿A lavar carros a la calle? O sea, ¿qué aspiración puede tener un joven que se capacita lavando carros, ¿no? Entonces va por la beca de 3.600 pesos y el año que entra el problema está idéntico. Quizás la empresa está aprovechando también mano de obra barata, ¿no? Lo único que hace cosa es retardar el problema, lo avientas un poquito para adelante, ¿no? Pero lo que estaba diciendo Jorge, muy bien dicho, es que los programas son más de ocurrencia que de un proyecto real de sacar de la pobreza por áreas específicas, por zonas, y va a ser muy difícil. Es más, el fracaso que han tenido los dos últimos gobiernos con sus programas sociales es manifiesto, ¿eh? No, es completo. No hemos logrado rebasar la línea de la extrema pobreza en lo que se quisiera. Quizás la extrema pobreza un poco, pero la pobreza no se ha logrado abatir. No, tenemos unos 50 millones consistentes de pobres en el país desde hace años, ¿eh? De Salinas para acá. Sí. Eso es una tragedia para México. Otro tema que también ha desembocado un sinfín de opiniones, puntos de vista, Me Too. Este hashtag que se generó en redes sociales para denunciar anónimamente acoso, abuso, y que ha desencadenado una serie de puntos de vista, de opiniones, incluso hasta tragedias. Fíjate que el Me Too, hay que recordarlo, empieza con un movimiento en Estados Unidos para denunciar abuso. ¿Por qué el abuso sexual, ¿no? requiere de estos mecanismos, primero de anonimato y de venir en ola? Porque normalmente se da en un contexto evidentemente de desigualdad, ¿no? Donde la víctima, que casi siempre son mujeres, también hay algunos hombres, pues son casos muy pocos y muy aislados, ¿no? Pero las mujeres que son violentadas por hombres en relaciones laborales sobre todo, o relaciones de jerarquía de cualquier tipo. Y entonces se da a través de estas grandes olas en las redes sociales que permite, digamos, que se visibilice el problema, porque lo ven ya en su dimensión completa, pero que tiene efectos terribles. Yo comparaba en mi columna como una ola de un tsunami, ¿no? Es decir, que hasta que se va la ola y ya destruyó un montón de cosas, te das cuenta los efectos nocivos que pudo haber tenido, pero también lo que traía la ola de carga negativa, ¿no? Sí, fíjate que para mí el movimiento, yo creo que sí tiene la gran virtud de darnos cuenta que es un problema estructural, que está presente prácticamente en todas las esferas de la vida, y nos permite la reflexión porque empiezas a poner en la canasta los distintos tipos de acoso, que yo creo que eso es muy claro en las narrativas, desde lo que tiene que ver más con asuntos más, vamos a decir, culturales, de dichos, hechos, miradas, actitudes, cuando entonces en la otra canasta es donde sí hay ya una relación de poder o medio una relación de poder y hay algún tipo de abuso, y donde sí hay prácticamente prácticas delincuentes, ¿no? Donde ya ahí puedes tipificar delito, ¿no? Y creo que este gran movimiento nos ayuda a empezar a poner en la canasta las distintas formas de acoso y entonces ahora sí empezar a generar estrategias institucionales para acotar todo este tipo de problemas que van desde el tema de formación y de sensibilización, el tema del análisis de los casos y efectivamente que las instancias de procuración de justicia empiecen a tomar este tema también, digamos, de la manera adecuada, porque los casos de doble victimización son enormes también. O sea, nos dimos cuenta que las instituciones creadas para abordar estos temas no funcionan en este país. Y creo que en ese sentido el Me Too tiene una gran virtud. Ahora, sí estamos viendo estos casos donde efectivamente hay un defensor de derechos humanos que es acusado y después se dicen, pues que saben que disculpen que siempre no, o lo que pasó ayer con el bajista de Boyeterita de Jerez, que sí es una verdadera tragedia, ¿no? Sí, y habrá que decir que en esto hay una realidad, que es la pobreza. O
¿Cuántas mujeres y hombres, como decía Diego, por conservar el empleo, ceden a presiones, chantajes por parte de supervisores, por parte de gente que los va condicionando al empleo, al crecimiento? Esto es la parte de pobreza. Pero también hay una parte, somos latinos y se nos está pasando esto. Yo tenía una maestra en la UNIVA que nos decía, pues muchachos, perdónenme, pero a mí los albañiles me dan unos levantones de ánimo que hasta paso por obras por gusto, ¿no? Sí, a ver, por eso, yo creo que es parte de lo que la estás cultura. comentando. El machismo, por supuesto que el principal reproductor del machismo son las mamás, ¿no? Cuando le dicen a la hija, atiende a tu hermanito, ¿no? Dale de comer a tu hermanito o sírvele a tu papá, ¿no? O sea, hay una reproducción ahí del machismo que también tiene que ver con las mujeres. Lo que me gusta del movimiento es esta visibilización. Sí, que se muestra. Muy burda, si quiere, pero que muestra el tamaño del problema. Lo que no me gusta del anonimato es que en el anonimato también se cuelan un montón, que a veces es necesario, pero se cuelan un montón de acusaciones falsas, y lo que menos me gusta es que se convierte en tribunal. O sea, una cosa es la denuncia y otra es el tribunal. Es un tribunal sumario donde además no hay capacidad de nivelar al mismo, porque una cosa es un delito sexual, total, claro, y otra cosa es un chiste misógino. O sea, de repente parecería que todo es igual. Y esa parte sí es delicada. Y por el caso que decía Jorge de Armando Vega, el participante, el integrante de Botellita de Jerez, las redes sociales. Las redes sociales con el anonimato que están dando y la sobreexposición que particularmente a las figuras pues los ponen en condición muy vulnerable. Sí, o sea, te vuelves indefenso frente a una acusación que además ni siquiera está formulada en términos legales, ¿no? Toda proporción guardada me recordó mucho a la guillotina, ¿no? O sea, empieza, si no hay una lógica, digamos, de Estado de Derecho en esto, pues al rato la guillotina va a acabar hasta con las mujeres, ¿no? Hasta con las que promovieron el Me Too, ¿no? Ahora, el Me Too yo creo que va a funcionar y nos va a ayudar. Sí, solo sí, se traduce en que las instituciones empiecen a funcionar. Que los públicas y privadas. Y sí, públicas y privadas. No, ahí es, ahora sí que a todas y a todos, ¿no? Es decir, que las instituciones empiecen a asumir el tema de forma propia, que cada quien empiece a hacer lo que le toca desde su trinchera. Pero eso significa creación de protocolos, de normativas, de marcos de referencia, de definir qué es cada cosa. Es decir, tenemos como sociedad un trabajo enorme para empezar a hacer todas estas definiciones. Para terminar, algo local, si les parece, ha estado en la semana el tema de la licitación que publica NTR, el periódico, una licitación que, si bien no ha sido señalada como ilegal, sí tiene muchos elementos, y me gustó cómo lo habías definido, Diego, sí, y la parte de muchos elementos que podrían hablar de conflicto de interés, si es que no es ilegal, ¿no? Conflicto de interés y de amiguismo, ¿no? O sea, yo creo que si no hubiera existido esta escena del estadio donde vemos al empresario que gana el concurso y al gobernador ya había pasado el concurso, de hecho, es decir, esto es posterior, pues a lo mejor nadie se hubiera fijado en quién ganó el concurso, ¿sí? Se vuelve relevante por esta frivolidad del poder, ¿no? O sea, yo creo que cuando el poder es frívolo y cae en este tipo de actitudes de yo puedo ir a donde quiera en mi tiempo libre y mi dinero, lo cual es absolutamente cierto, pero tiene consecuencias porque no se quita la investidura de gobernador, ¿no? Y entonces es un concurso que, si bien es absolutamente legal, la primera pregunta que uno hace es decir, bueno, ¿por qué siendo el monto como era, lo hicieron local y no nacional? Porque esto restringió el número de participantes. Entonces ahí hubo una intencionalidad ya de favorecer o no. Segundo, ¿por qué tantas coincidencias entre las empresas, ¿no? Con los nombres de esta abogada, que si bien no, ya dijeron que no era representante legal, sí la que llevó, digamos, la relación, ¿no? Y que además había trabajado en las empresas del hermano y el papá del gobernador. Entonces todo eso hace que se vuelva por lo menos un tema. Y lo que es más grave es que el gobernador se refiera al tema como un periodiquito, ¿no? Me parece que ese despectivo pinte de cuerpo entero una negación a escuchar lo que está mal en el gobierno. Y aquí lo que decía Jorge, me parece que con el otro tema es lo mismo.
necesitamos instancias que realmente supervisen organismos independientes. El gobierno de López Obrador trae el 74% de adjudicación directa. ¿Qué significa eso? Que es la autoridad, que es el funcionario quien dice quién va a hacer la obra, quién va a hacer la compra. Sería escandaloso en otro sexenio y la oposición hubiera levantado la voz. Así es, 74%. Y lo que estaba abordando Diego, la parte de concursos. ¿Quién participa, quién consigna la celebración de los concursos? Yo creo que son la parte en donde las instituciones públicas y privadas y sociales tendrían que participar para que podamos entrar a un sistema donde abata la corrupción. Es que sabes que esto no va a resolverse hasta que no generemos espacios autónomos para este tipo de cosas, donde el gobierno diga, a ver, necesito darle cabida a este programa, por lo tanto, estas licitaciones, y eso tiene que salir de los gobiernos, porque si no la hacen a modo, la construyen a modo y es legal, pero no sé qué tanto legítima. Para que realmente abordemos algo así, necesitamos conformar espacios de autonomía con especialistas, ciudadanos, incluso periodistas que te ayuden a darle certidumbre al proceso. Y a lo mejor vuelve a ganar este mismo señor la licitación, Sí. Pero ya no queda esta sombra de sospecha de que se la hicieron a modo, ¿no? Y la otra es que tiene que ser ya, a ver, con la tecnología que hay, puede ser perfectamente una subasta inversa, abierta en línea, es decir, a ver, ya calificaste, a las 12 se abre, ¿sí? Y hay media hora para ir bajando el precio. Claro. ¿No? Y tan. Así de sencillo. Y el que a la media hora tenga el precio más bajo, pum, vendido, se va. No, y los mecanismos para hacerlo, que por ejemplo ahí estos mecanismos autónomos te permiten a que no haya información, digamos, privilegiada para algunos, es decir, aseguras que el proceso esté claro. Y digo, a lo mejor la licitación la gana el mismo personaje, sí, desde luego, pero no te genera esta sospecha. Pero ¿cuántas vemos que en ese tipo de licitaciones el favorecido luego cambia las razones por las cuales dio cierto precio y dice, es que faltó contar todo esto y nos encontramos con un tren ligero? En la obra pública, ¿no? Así es, compramos un tren ligero que empezó en 25 millones. 19. Y ahora ya hay 30. Y si ya le compraste el contrato más grande que se ha licitado en este estado en años, no te vayas con él al básquetbol, por favor, ¿no? O sea, eso me parece que es de primaria y que si no entiende el gobernador que fue un grave error y que tiene que, digamos, primero, no es culpa de la prensa, es culpa de él. Sí. Él fue el que cometió el error y mientras no lo asuma como un error, esto va a seguir patinando, van a seguir las notas, va a seguir desgastándose y desgasta la legitimidad del gobierno y desgasta la capacidad de acción del gobierno. Y Diego, con perdón de nuestra audiencia y perdón de ustedes, como decimos los periodistas, no hay medios pinches, Yo te decía, son chingaderas. No. Muchas gracias, Juan María, Diego, muchas gracias, Jorge, y a usted que nos ve. Muchas gracias, lo esperamos en la próxima. Muy buenas noches. Para opinar. A continuación,